Cordial saludo, estudiantes de grado noveno. Los saluda nuevamente su docente Leonardo Martínez Galvis en un nuevo video tutorial que ya hace en parte para explicarle la semana número 1 y número 2 de segundo trimestre. Ustedes saben, como es de costumbre, siempre nosotros los lasallistas empezamos con una oración para invocar la presencia de Dios y es: acordémonos que estamos en la santa presencia de Dios y adoremos su santo nombre. Esto es para darle gracias a Dios por esta oportunidad que nos está brindando, este medio, ya que dependiendo de acuerdo a esta situación, pues lo estamos utilizando para comunicarnos y para seguir adelante con nuestras actividades académicas. ¿Sí? Entonces que sea Él tomando el control, ayudándonos a mejorar esta situación, que nos dé esa sabiduría, entendimiento, conocimiento para actuar y hacer las cosas de la mejor forma a nivel académico, laboral, sentimental, personal, familiar. ¿Sí? Bien, entonces empezamos en materia. Ustedes saben, siempre cada trimestre tiene su propósito, entonces el propósito de este trimestre sería decodificar y aplicar las propiedades de los ácidos y las bases en la solución de los problemas en su vida cotidiana. ¿Sí? Este sería el propósito de nuestro trimestre, hablando ya de los ácidos y las bases, porque recuerden que estamos hablando ya desde el primer trimestre sobre las funciones químicas. Entonces, recuerden que desde el primer trimestre nosotros empezamos a hablar ya sobre la nomenclatura de óxido, como les había dicho, y de una nomenclatura sistemática, que es la forma de nombrar los compuestos químicos inorgánicos. Entonces, en este segundo trimestre vamos a empezar en la primera semana con la nomenclatura tradicional, y es otra forma de nombrar los compuestos inorgánicos. ¿Sí? Entonces, el propósito de esta semana es reconocer y utilizar la nomenclatura tradicional para nombrar compuestos inorgánicos. ¿Sí? Entonces, ¿de qué trata la nomenclatura tradicional? Más que todo, la nomenclatura tradicional trata de dos palabritas, unos prefijos y unos sufijos. ¿Cuáles son los sufijos? Ico y yoso. Y los prefijos hipo y per. Que ahora con ejemplos se los voy a explicar cada uno en qué consiste. Porque recuerden que hay números de oxidación que tienen 1, 2 números de oxidación, 3 números y hasta 4 números de oxidación. Y cuando se unen a un elemento pueden formar pueden formar compuestos diferentes, ¿verdad? Y de tal forma se nombran de forma diferente. Entonces, vamos a explicarles desde ya. Cuando el oxígeno se une a un elemento que solamente tiene un número de oxidación. Aquí recalco que los elementos que solamente tienen un número de oxidación son los del grupo 1A, 2A y 3A. ¿Qué quiere decir? Los del grupo 1A son los elementos que trabajan con un número de oxidación de más 1. Los del grupo 2A son los que trabajan con un número de oxidación de más 2. Y los del grupo 3A son los que trabajan con un número de oxidación de más 3. También, aparte de decirle de este tipo de nomenclatura, para escribir la fórmula solamente basta con escribir los símbolos de los elementos. Mire, los símbolos de los elementos, en este caso sodio y oxígeno, aluminio y oxígeno, ¿sí? Pero hay que dejar un espacio entre entre los símbolos para colocar los subíndices. En este caso aquí, el sodio que toma el número 2 que proviene del oxígeno, de la carga del oxígeno. Recuerden que el oxígeno siempre trabaja con un número de oxidación de B de menos 2. ¿Sí? Entonces acá mire, dejamos un espacio, se colocan los símbolos de los elementos y se da un espacio para colocar los índices. El 2 que proviene del oxígeno, porque el oxígeno siempre trabaja a menos 2, entonces el aluminio toma la carga del oxígeno y se ve reflejado con el subíndice, que es 2. La carga del aluminio es más 3, su número de oxidación es más 3. ¿Dónde se ve reflejada? En el oxígeno, por eso la fórmula sería Al2O3. ¿Sí? Y para nombrarlos, ¿sí? Se coloca siempre la palabra de la fusión química primero. En este caso estamos hablando de los óxidos, ¿verdad? Recuerden, los óxidos son compuestos binarios donde el elemento primordial de ellos es el oxígeno, ¿sí? Entonces, el óxido, aquí por ejemplo, óxido de sodio, mire, óxido de, se coloca el nombre del elemento, sería sodio. En este caso, óxido de, el nombre del elemento es aluminio, por eso recibe óxido de aluminio. Pero esos son para elementos que solamente trabajan con un solo número de oxidación. Ahora, hay elementos que trabajan con dos números de oxidación. ¿Cómo hacemos en este caso? ¿Sí? Para eso ya entonces empezamos a utilizar sufijos, porque como hay elementos que tienen dos números de oxidación, al combinarse con el oxígeno pueden formar dos compuestos diferentes. ¿Sí? En este caso, para diferenciarlos se nombran de forma diferente. Entonces ahí es donde vamos a empezar a utilizar los sufijos. Oso
cuando el número de oxidación que se une al oxígeno trabaja con un número de oxidación menor. E ICO, cuando el número de oxidación, que es el elemento que tiene número de oxidación mayor, se une al oxígeno. Vemos un ejemplo, mire, óxido, el hierro y el oxígeno, mire, forman compuestos totalmente diferentes, tienen fórmulas diferentes. FeO y acá Fe2 o 3. Como tal, son compuestos diferentes, se forman reciben nombres diferentes. Entonces, como vemos, el oxígeno, el hierro aquí trabaja con más 2, acá trabaja con más 3. Entonces, como acá trabaja con número de oxidación más 2, es un número de oxidación menor. Entonces, trabajaríamos con el sufijo oso. Por eso se llamaría óxido ferroso, ¿verdad? Ferroso, mire, la terminación oso, que quiere decir que está trabajando con el número de oxidación menor. Y acá, óxido férrico, mire, la terminación ico, que está trabajando con el número de oxidación mayor. Por eso sería óxido férrico. ¿Sí? Eso es para los elementos que tienen 2 números de oxidación. Ahora, hay elementos que tienen 3 o 4 números de oxidación. ¿Qué quiere decir eso? Que al unirse con el oxígeno pueden formar 3 o 4 compuestos diferentes y de tal forma se nombran diferentes. Entonces allí donde empiezan a jugar no solamente los sufijos oso e ico, sino también unos prefijos. ¿Cuáles son los prefijos? Hipo y per. ¿Sí? Hipo, que quiere decir que está por debajo, es decir, utiliza el número de oxidación que está por debajo del menor. Y per, donde está por encima, es decir, que quiere decir que utiliza el número de oxidación que está por encima del mayor. Entonces, para que haya que esté uno por debajo y uno por encima, vamos a tomar el ejemplo del cloro, que tiene 4 números de oxidación. Aquí en este caso está trabajando con más 1, con más 3, con más 5 y con más 7. Lo vemos reflejado aquí. ¿Sí? Mire, el oxígeno está tomando de la carga del cloro más 7, acá de más 5, acá de más 3 y acá de más 1. Entonces, yo no puedo tomar en este caso el menor, porque entonces, ¿cuál estaría por debajo del menor? Entonces, mire, tomaría este como menor para que este esté por debajo del menor, el Cl3 menor, y acá el Cl que está más 5, se lo tomaría como el mayor, ¿verdad? Para que este esté por encima del mayor, el Cl2 o 7. Entonces, ¿cuál es cuando trabajamos con número de oxidación menor, la terminación es oso, por eso se llamaría óxido cloroso. Pero cuando está por debajo del menor, utilizamos también un prefijo hipo, y por eso se llamaría óxido hipo por debajo, cloroso, oso, menor, ¿verdad? Por eso este compuesto se llamaría óxido hipocloroso. Este que es el menor, óxido cloroso. Este que es el mayor, óxido clórico, mire, mayor, ico, clórico, que quiere decir mayor. Y perclórico, acá óxido perclórico, per porque está por encima de ¿quién? Del ico, mayor, óxido perclórico. Esas son las formas de nombrarlo utilizando los prefijos y sufijos. ¿Sí? Espero que le haya quedado claro. Ahora vamos para la nomenclatura de stock. ¿Cuál es el propósito? Reconocer y utilizar la nomenclatura de stock para nombrar los compuestos inorgánicos. ¿Sí? Entonces, ¿qué trata esta nomenclatura? De utilizar unos números romanos. ¿Cuáles? Ya ustedes saben los números romanos. Entonces, ¿pero cuál es el número romano? Entonces, ¿qué número es? En este caso, del elemento que se une al oxígeno, ¿con qué número de oxidación trabajamos? Y se coloca no ferroso como anteriormente, sino el nombre del elemento, en este caso hierro. Por eso, mire, óxido de hierro. ¿Y qué? Número de oxidación de más 2. Y acá óxido de hierro, y su número de oxidación, ¿cuánto es? Más 3. Por eso óxido de hierro, 3. Y acá el cromo, mire, ¿con qué número de oxidación está trabajando? Con más 6. Entonces, mire, óxido de cromo, 6. De acuerdo a eso, vamos a realizar dos actividades, ¿sí? La 1 es darle nombre a estos compuestos, ¿verdad? De acuerdo a la nomenclatura tradicional y a la nomenclatura de stock, ¿sí? Van a colocar los nombres aquí, de acuerdo a la tradicional, y acá, de acuerdo a la nomenclatura de stock, a las reglas de cada uno de ellos. Hay 5 ejemplos, ustedes le van a colocar el ejemplo a cada uno de ellos. Y acá van a colocar lo contrario. Yo les di el nombre y ustedes van a colocar la fórmula del compuesto, ¿sí? Aquí pues está la fórmula, puede estar esta, por ejemplo, vemos que es la de stock, acá vemos que es la de la tradicional, entonces ustedes van a colocar acá es la fórmula, yo les di el nombre, ustedes colocan la fórmula, lo contrario, ¿sí? Espero que haya sido de su agrado este video y les sirva, les sea de gran provecho para realizar las actividades. Que tengan buen día. Muchas gracias.